Ahora sí, vamos a comenzar. Buenas tardes, soy Florencia Cruz, profesional de la Subdirección de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, y les doy la bienvenida al seminario virtual Etiquetado de Alimentos hacia un nuevo estándar gráfico del listado de ingredientes, organizado por el Centro de Políticas Públicas. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2024. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 19 años, en los cuales se ha elaborado y presentado más de 170 propuestas en diversos temas de interés público. Y hoy se presentará la investigación propuesta de un nuevo estándar gráfico para el etiquetado de alimentos en Chile, desarrollado por los académicos Arturo Borstuski, de la Escuela de Medicina UC, Carla Leiva, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Pamela Morales, de la Red de Salud UC Cristus, Carola Suró y Mercedes Rico, de la Escuela de Diseño UC. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas y autoridades que hoy nos acompañan, a Guido Girardi, que va a integrarse en unos minutos, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, y Paulina Abraham, médica especialista en salud familiar. Les agradecemos que estén aquí acompañándonos y comentando este proyecto. Y también a todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat, y les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todos podamos leerla. Además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana junto a la presentación en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Entonces, para dar comienzo a este seminario, invitamos a Arturo y Carola, eh, a ambos investigadores, presentar los resultados del estudio realizado. Adelante. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias al Centro de Políticas Públicas UC por el espacio y la oportunidad de hacer este trabajo con ustedes. Y agradecer a nuestros panelistas, la doctora Paulina Abraham y el doctor Guido Girardi, quienes nos acompañan hoy. Eh, el seminario Etiquetado de Alimentos hace un nuevo estándar gráfico del listado de ingredientes. La siguiente. Eh, Simplemente como índice vamos a presentar el equipo de trabajo, los antecedentes y relevancia del proyecto. Vamos a hacer una breve revisión de la normativa internacional y de los referentes, objetivos del proyecto, metodología, y luego presentar los resultados de nuestro estudio, datos recolectados y principales resultados, para pasar finalmente a la propuesta de este nuevo estándar y orientaciones de cómo implementarlo. La siguiente. Entonces, primero que nada, el equipo. El equipo es un equipo multidisciplinario, la verdad que es un agrado trabajar con profesionales de líneas tan distantes como diseño y medicina. Acá hay dos inmunólogos pediátricos, la doctora Pamela Morales, de la Red de Salud de Cristus, y yo, que básicamente atendemos pacientes con alergias alimentarias y algunos otros problemas relacionados con alimentos de manera regular. Una nutricionista que es Carla Leiva, eh, magíster en nutrición clínica pediátrica y actualmente cursando el doctorado de nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, y dos diseñadoras, profesoras de acá de la Escuela de Diseño, UC, Carola Surot y Mercedes Rico, ambas súper especialistas en diseño de información y servicio. Y sin quedar atrás, nuestras ayudantes, eh, Sofía Lira y Camila, que nos han hecho harta parte de la pega de investigación. Entonces, el problema. En Chile tenemos más o menos 1 millón de personas estimadas que tienen algún tipo de restricción alimenticia. Eso es 5% de la población. Desde lactantes con alergia a proteína de leche de vaca y algunas otras alergias alimentarias, escolares con alergias variadas, con anafilaxia al maní, a nueces, también a huevos y otros alimentos. En población adulta también hay alergias, pero se suman de manera muy fuerte la intolerancia a la lactosa. 200.000 personas en Chile con enfermedad celíaca
y probablemente un número muchísimo mayor de gente que tiene otras restricciones alimenticias, intolerancias varias o simplemente estilos de vida que requieren estar mirando los listados de ingredientes de los alimentos. Veganos, incluso diabéticos, obesos, gente que está preocupada de su salud en general. Adelante, la siguiente. Vamos a ver qué no. Ay, espérame. Ahí sí. Entonces, hace ya bastante tiempo que los que nos dedicamos a alergia alimentaria y más aún los pacientes y padres de niños con alergias alimentarias nos hemos dado cuenta que la información clara y comprensible de los envases es vital, porque no solo permite a los consumidores tomar decisiones informadas, sino que también reduce los riesgos asociados al consumo inadvertido de alergenos o ingredientes perjudiciales. Estudios que se han hecho en Canadá y en los Países Bajos, respectivamente, que vamos a presentar. En Canadá, más o menos la mitad de los pacientes con alergia alimentaria tuvo alguna exposición accidental en el tiempo reciente, y de estos, 47% se atribuyó a un etiquetado inapropiado y muchas veces se relaciona con fallas en la lectura o interpretación de este etiquetado. En Países Bajos, muy similar, 41% de las reacciones alérgicas fueron debido a errores de rotulación de ingredientes y alergenos y etiquetas ilegibles, al menos por la persona que los estaba consumiendo. Si bien en Chile no existen estudios similares hasta ahora, que den cuenta de cómo las personas encuentran, leen y comprenden la información de los ingredientes en alimentos envasados, ya hay precedentes que nos permiten plantear el estudio que estamos haciendo y enfrentar este problema. La siguiente. Y de lo que se puede concluir de estos estudios internacionales es que se necesita más claridad en el etiquetado, a pesar de las leyes y normas vigentes, que en Chile la verdad que son bastante buenas a nivel internacional. El problema aún no está resuelto y siguen ocurriendo exposiciones accidentales, alimentos no deseados, en gran parte debido a legibilidad y comprensión deficiente del etiquetado, errores y omisiones, y esto puede tener consecuencias médicas y psicosociales en la población, consecuencias variadas como anafilaxia, que puede tener riesgo vital, a aislamiento, a no atreverse a variar la alimentación y un sinfín de otras cosas. Entonces, el etiquetado correcto y accesible para la población es como la premisa central de este proyecto. ¿Qué hay en Chile en cuanto a regulación actualmente? La gran mayoría de lo que vamos a conversar gira en torno al reglamento sanitario de los alimentos, y acá está la resolución 427 exenta, que define alérgenos alimentarios, los siguientes alimentos y sus derivados, y que debieran ser rotulados adecuadamente según lo establecido en este RCA. Y aquí hablamos de los cereales que contienen gluten, trigo y otros, crustáceos y sus productos, huevos y sus productos, pescados y productos pesqueros, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, incluida la lactosa, nueces y productos derivados y sulfitos en concentraciones de más de 10 miligramos por kilo. Siguiente. Entonces, ¿qué dice el RCA? El RCA dice que se deben incluir los alergenos alimentarios en la misma lista de ingredientes o bajo el título contiene. Abajo contiene dos puntos leche, por ejemplo. Y si el ingrediente es un derivado de cualquiera de los alergenos, y esto cae, por ejemplo, cosas como la caseína, que significa leche, o la albúmina, que muchas veces significa huevo, se debe rotular además el nombre del alergeno, leche o huevo, porque la población no tiene por qué saber que caseína significa leche. En caso de existir posible contaminación cruzada, la legislación chilena incorpora lo que se llama rotulado precautorio de alergeno, en que se debe especificar si es que hay alguna posibilidad de contaminación cruzada con alguno de estos alimentos. Entonces hay rotulado como puede contener leche, por ejemplo, o puede estar procesado en líneas que también procesan leche. También importante para un porcentaje muy mínimo de la población, pero con una enfermedad muy grave, que son los fenilcetonúricos, se debe especificar que los alimentos contienen o no fenilalanina, y los alimentos sin gluten deben rotular libre de gluten, y además se agregó un símbolo en el frente del producto, lo que se llama front of pack, de una espiga tachada. Y por último, conocido por todos, los sellos nutricionales alto en calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares, que la verdad que se ha implementado hoy en día en muchos países del mundo, emulando lo que ha hecho Chile, y estos también tienen que estar en el frente del paquete, o sea, front of pack. La siguiente. ¿Qué hay en el extranjero? Fuimos a mirar primero que nada el reglamento mundial que tiene la FAO,
que es el Codex Alimentarius. Y en el Codex Alimentarius dice que se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales, y son la misma lista de alimentos que acabamos de conversar. Se debe declarar en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio de la biotecnología la presencia de cualquier alérgeno transferido. Entonces, si se aisló una proteína de la leche, por ejemplo, eso debe estar rotulado como corresponde. Y muy importante, si no es posible proporcionar información adecuada sobre la presencia de un alergeno por el medio del etiquetado, el alimento no debe comercializarse, debe retirarse del mercado. La siguiente. Depende del país, hay diferentes alergenos que son obligatorios, desde los 8 más comunes alergenos alimentarios. En Chile, por ejemplo, se agregan los sulfitos, en otros países como Canadá, Francia, se agrega la mostaza, y hay países hoy en día con legislación que incluye más alimentos. En Europa y en Australia llegan hasta 16, por ejemplo. Y otros muchos países que no tienen ninguna política al respecto. La siguiente nomás. La normativa canadiense, que es uno de los mejores ejemplos que tenemos hoy en día, establece varias cosas muy importantes en cuanto al rotulado de ingredientes. Primero que nada, los títulos. Se deben distinguir las secciones en texto en bold o negrita. El texto debe estar sobre un fondo blanco con letras oscuras. Es obligatorio. La sección contains milk, dice acá, y destacando el título, contiene en negrita también. La sección de ingredientes y alergenos debe estar delimitada por un recuadro, como en este caso está bien claro dónde está y dónde delimita. La siguiente. En Australia y Nueva Zelanda, estos dos países son de los países con mayor incidencia de alergias alimentarias del mundo, entonces tienen mucho estudio y mucha política al respecto. ¿Qué cosas establecen? Si bien no se especifica cómo debe estar, se establece que la información de ingredientes y alergenos debe ser legible, ¿ya? Siempre eso deja un grado de interpretación, así que siempre es mejor regularlo lo mejor posible. Sí establece un mínimo de letra, al menos de 3 milímetros de alto, y para paquetes que sean muy pequeños, un mínimo de 1,5 milímetros de alto. Los alergenos destacados en el texto, acá ustedes ven en negrita o bold todos los alergenos, y hay más de los que tenemos en Chile, y se alienta o se enfatiza que lo ideal es usar este rótulo contiene, que debe aparecer en bold cuando aparece en la misma línea que la lista de ingredientes para diferenciarlo. Entonces, acá de hecho lo pusieron al principio: contains gluten, containing ingredients, soy and tree nuts. La siguiente. Y por último, Estados Unidos. La normativa americana declara que los ingredientes deben estar en el mismo panel que la información del fabricante, un tamaño mínimo de tipografía de 1,5 milímetros, que es lo mismo mínimo que establecía Australia y Nueva Zelanda, y que los alergenos priorizados, que son los que ellos determinaron que hay que rotular, deben señalarse en dos formas posibles: en paréntesis seguido del nombre del ingrediente, harina, entre paréntesis trigo, o después de la lista de ingredientes bajo el título contiene leche y soya. Ahora, muchas veces eso siempre surge un problema, que si está acá arriba y la gente se confía cuando dice contiene soya, oat, wheat, barley, que algo que puede estar acá arriba no está en el producto. Entonces, eso siempre también deja algo a la interpretación del lector. Y el etiquetado precautorio de alergenos es voluntario, no es requerido por ley. Y esto se ha prestado también para varios problemas. Adelante. Entonces, como ven, y esto es un resumen, revisamos varios estándares internacionales con sus respectivas legislaciones, y se concluye: uno, el Códex Alimentarius es la base para definir alergenos, pero los países que van más avanzados en esto tienen mucho más detallada la regulación. En todos los países que revisamos es obligatorio que aparezcan los alergenos en el listado de ingredientes, y algunos agregan abajo el contiene, y destacando Australia y Nueva Zelanda, que solicitan que esté en negrita, tanto en el listado de ingredientes como en el contiene. El etiquetado precautorio es obligatorio en Chile, Argentina y Canadá, pero no en otros países. Y hay fuentes, Carola les va a hablar más de eso, hay fuentes principales recomendadas como el Betic Arial, con tamaños mínimos. Siempre ideal, alto contraste, ojalá el máximo posible, y destaca la norma de Canadá que exige letras negras y fondo blanco. Entonces, los objetivos de nuestro proyecto: el objetivo general fue desarrollar un nuevo estándar gráfico para la información de los ingredientes de los alimentos envasados en Chile que optimice la legibilidad y comprensión del etiquetado
de alimentos por parte de la población chilena y en consecuencia mejore la percepción de seguridad alimentaria de pacientes con patologías que determinen restricciones alimentarias y, por qué no, de todos los chilenos. Específicos, evaluar la legibilidad y comprensión de la población del etiquetado de alimentos de productos envasados actualmente comercializados en Chile. Y segundo, desarrollar un nuevo estándar gráfico para la información de los ingredientes en el etiquetado de los alimentos envasados en Chile. Y con eso dejo a la profesora Carola Surop que continúe la presentación. Hola, buenas tardes. Bienvenido a todos a este seminario. Yo les voy a contar un poco cuál fue la metodología de investigación que utilizamos para justamente lograr el primer objetivo del estudio. En primer lugar, realizamos un catastro y un análisis del etiquetado de productos envasados que se comercializan en supermercados en la región metropolitana. Elegimos 10 categorías distintas de los productos que se venden en el supermercado y dentro de cada categoría elegimos 30 productos, de los cuales, como aparece acá en este pantallazo que sacamos del análisis que hicimos, anotamos por un lado el listado completo de ingredientes, si contenían alergeno o no, material en que estaba impresa la información, el acabado del material, si contenía etiquetado precautorio de alimentos, etc. Y en segundo lugar hicimos lo que llamamos un test de usabilidad. Este test se realizó mediante 17 entrevistas, donde lo que hicimos en concreto fue entregarles 8 productos distintos a los participantes y les pedíamos que realizaran lo que llamamos ciertas tareas en base a la información disponible de los ingredientes. Y estas tareas tienen que ver con si, por ejemplo, lograban encontrar la información, con qué grado de facilidad encontraban esta información y si podían utilizar esa información para tomar decisiones, por ejemplo, de consumo o no de ese producto. Y aquí algunas de las tareas que identificamos para este test de usabilidad: identificar el tipo de alimentos que tenían en sus manos, encontrar el listado de ingredientes, aunque a ustedes les parezca increíble, hay veces que incluso ese primer paso es súper difícil. Identificar si el producto contiene ciertos alergenos, identificar si podría contener ciertos alergenos, o sea, si lograran entender a qué se refería el etiquetado precautorio, etc. Y finalmente estos fueron los principales resultados del estudio. En base principalmente al catastro, nos dimos cuenta que en general hay problemas comunes, como por ejemplo el bajo contraste entre el texto y el fondo. Esto es un problema súper común dentro de los envases que analizamos. El tema también del material que se utiliza para disponer los ingredientes. Muchos son metalizados o incluso transparentes y eso obviamente perjudica el contraste que existe entre el texto y el fondo. También habían problemas como por ejemplo en el caso de este rojo arriba, de que no se resaltaban los alergenos dentro del listado de ingredientes, entonces por lo tanto obligan a las personas a leer cada uno de los ingredientes que existen en el listado. Y nos damos cuenta también que, de acuerdo a las recomendaciones que entrega el Reglamento Sanitario de Alimentos, solamente, por ejemplo, un 13% utiliza la negrita para resaltar los alergenos y que en el 70% de los casos el texto del listado es ajustado o muy ajustado, lo que obviamente perjudica las condiciones de lectura. También nos damos cuenta que en relación al etiquetado precautorio de alergeno, el reglamento hoy día sugiere distintas formas de comunicar esta información y la gran mayoría ocupa estas dos primeras. Sin embargo, como vamos a ver después del test de usabilidad, la gente no entiende estas diferencias y tiende a confundirse en relación a lo que significan. Con respecto al test de usabilidad, los principales resultados son que en base a la metodología que utilizamos, que es una metodología que se utiliza mucho en diseño de información para determinar si un documento, en este caso la información que tienen los productos alimenticios sobre los ingredientes, es comprensible para las personas. Solo un producto de los 8 que analizamos lograba el 81% de comprensión y usabilidad, que se define como el benchmark aceptable para decir este producto sí funciona. Solamente uno de los productos cumplió con ese benchmark. Nos pasó que obviamente las personas mayores que tenían dificultades de visión tenían mayores dificultades al momento de identificar los ingredientes y los alergenos. Aquí quisimos poner algunas citas de lo que nos decían las personas al momento de realizar el test.
Nos decían, por ejemplo, no, está difícil, ni con lentes veo, la letra es muy naranja, hay mal contraste con el fondo. Si bien la gente no maneja los términos técnicos, se dan cuenta exactamente cuáles eran los problemas de legibilidad que tenían estos productos. Hablan de que la letra es muy chica, de que a veces la letra está muy apretada. Y sobre todo el bajo contraste de colores, algo que muchas personas manifestaron. Hablaban también de términos que no comprendían. Alergeno, bueno, a nosotros nos sorprendió que una palabra que la mayoría de la gente no tenía idea de lo que significaba. Varios decían, no sé, primera vez en mi vida que escucho esa palabra. Nos decían, yo creo que podría referirse a que podría causar alergia, pero en el fondo es un término que está muy poco usado por la población en general. Otro tema que apareció, que también nos pareció súper interesante, es que el hecho de que fuera muy difícil leer los ingredientes, a la gente le causaba mucha desconfianza sobre los productos que estaban revisando. Está esta idea como de que nos están ocultando algo. El productor no nos quiere contar qué es lo que tiene el alimento, porque se notaba que en realidad era muy difícil leer el listado de ingredientes. Muchas de las personas que entrevistamos también nos decían, es primera vez que yo me siento a leer lo que tiene este alimento. Y por lo mismo mucha gente me decía, no, yo ya no voy a comprar más esto porque me acabo de dar cuenta de todas las cosas que tiene este alimento. Entonces, en ese sentido, el hecho de no poder leer los ingredientes es un factor que genera mucha desconfianza en la industria, porque está esa sensación de que te están ocultando algo. Y lo que apareció también dentro del test, que si bien está un poco fuera de lo que es nuestro estudio, pero nos pareció interesante como contraste, es que la gente entiende muy bien los sellos y entiende bien a qué se refieren, se ven claramente, la gente sabe dónde encontrarlos y ya entiende cómo utilizar esa información. Hay gente que decía que en el fondo, cuando habían aparecido los sellos, había cambiado la forma en que tomaba decisiones con respecto a los productos que consumía o no. Eso nos pareció un referente interesante. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes del test de usabilidad. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, aspectos destacables, es cuando el título de ingredientes está destacado y está separado de otros textos en el empaque. Eso es algo que se valora por las personas. Que los ingredientes alergenos o potenciales alergenos estén destacados en negrita, también es un aspecto que la gente valora y reconoce fácilmente. También se valora cuando existe el apartado de contiene o puede contener y cuando existe un alto contraste entre el texto y el fondo. De los 8 productos que analizamos, podríamos decir que 4 tienen un nivel de comprensión y usabilidad bajo el 50%, lo cual nos da cuenta de los problemas que existen hoy día para que las personas puedan acceder a esta información. Aquí algunos ejemplos de los productos que utilizamos dentro del testeo. Este paté, por ejemplo, tenía serios problemas de contraste. Este yogur Zucarita, el problema que tenía era que los ingredientes estaban escritos alrededor del envase, por lo tanto requerían que la gente manipulara el envase de esta forma para poder leer todos los ingredientes. En este caso es claro la falta de contraste que hay debido al fondo transparente. Y en este caso también tenía el mismo problema que el yogur, de que la información estaba dispuesta alrededor del envase. Nos pasó también por lo mismo, como nosotros les pedimos a la gente en el fondo que pudieran actuar en base a esta información, solo como dice aquí, 3 de los 8 productos tuvieron un porcentaje de acierto de 60% o menos al buscar e interpretar la información. Entonces había información que, si bien la gente lo encontraba, al momento de pedirle, por ejemplo, si este producto era seguro para una persona que tuviera alergia a la leche, la gran mayoría se equivocó al dar la respuesta en base a la información que estaba ahí, porque obviamente no era comprensible para las personas. Y entonces las principales conclusiones que podemos extraer en base a lo que fue el catastro y a lo que fue el test de usabilidad es que el etiquetado actual en Chile no cumple con los estándares de usabilidad y accesibilidad mínimos. La información sobre alergenos e ingredientes no es identificable ni comprensible para la población en general. Hay una falta de estandarización gráfica y de contenido. Esto tiene que ver con la poca especificidad que tiene la normativa actual en cuanto a aspectos gráficos.
Existe una alta variabilidad en las tipografías utilizadas, en los formatos, en el contraste y en la forma de resaltar alergenos, porque todas esas en el fondo son libertades que hoy día la normativa les da a los productores. Y que esta diversidad obviamente genera confusión, porque la gente de partida no sabe dónde buscar la información, siempre aparece de manera distinta, entonces siempre tengo que aprender a buscar esta información de manera distinta. Y esta diferencia y en el fondo esta dificultad que existe para buscar la información finalmente termina generando desconfianza en las personas sobre los productos que están consumiendo. Y entonces en base a eso nosotros proponemos un nuevo estándar donde lo que proponemos en primer lugar que se defina una tipografía específica. Nosotros proponemos en primera instancia la tipografía Verdana. ¿Por qué? Porque la tipografía Verdana es una tipografía muy legible en tamaños pequeños y además tiene otras características que la hacen funcional a estos casos, como por ejemplo que es una tipografía que está disponible en todos los distintos tipos de sistemas operativos, en Mac, en Windows, y que viene con Office o cualquier programa básico que yo tenga en mi computador. Entonces en el fondo en temas de accesibilidad no sería un problema. Proponemos un tamaño mínimo de 6 puntos. Proponemos que los títulos y los nombres de los alergenos estén siempre dispuestos en negrita, en el fondo que esto no quede a opción del productor, sino que eso sea normado, que existe un interlineado mínimo y que eso no pueda ser ajustado por el productor como en el fondo para hacerlo caber dentro del envase, porque justamente eso va en detrimento de la legibilidad de la información. Proponemos también que la información siempre esté alineada a la izquierda, porque muchas veces cuando está justificado a ambos lados esto genera espacios desiguales entre medio del listado que agrega una dificultad al momento de leerla. También proponemos que el texto sea en altas y en bajas, que se llama, que en el fondo es mayúsculas y minúsculas después, porque esto también facilita la legibilidad de la información dispuesta. Al igual que en el estándar canadiense, nosotros proponemos que el texto siempre sea 100% negro sobre un recuadro blanco o de un máximo de 5% de tono de color, porque eso obviamente todavía estaría dentro de un rango que permitiría generar un alto contraste entre ambas cosas, y que el mensaje de contiene o puede contener, que sería el etiquetado precautorio, sea estándar, o sea que siempre debe anteceder la palabra contiene para disponer los alergenos y puede contener para el etiquetado precautorio, ambos en variante negrita. Aquí ponemos algunos ejemplos. En el fondo, en fondo blanco se utilizaría esta línea negra para diferenciar la información de ingredientes del resto de la información del productor. Sin embargo, cuando el fondo es de color, esto no sería necesario, ya que el recuadro blanco sería suficiente borde con el resto de la información. Y aquí, ¿por qué Verdana? Lo que les comentaba anteriormente. Si comparamos Verdana con una tipografía comúnmente utilizada para el listado de ingredientes como es Helvética, Verdana tiene varias ventajas. De partida es una tipografía que la altura de X, que se denomina en diseño, es más alta que en Verdana, y eso genera mayor legibilidad en tamaños pequeños. Por otro lado, es una tipografía donde las contraformas, o sea, el espacio que existe entre medio de las letras es más abierta. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, aquí en la S, cómo esta S tiende a cerrarse ahí, y en el fondo, en el caso de la Verdana, esto queda más abierto, y estos también son características de la tipografía que generan mejor legibilidad en tamaños pequeños. Y hay otras ventajas también de Verdana, como por ejemplo que en el caso de la I mayúscula tiene estas patitas, podríamos decir, que hace que no se pueda confundir, por ejemplo, con una L minúscula. Son pequeños detalles como eso que hacen la diferencia al momento de utilizar esta información en tamaños pequeños y que efectivamente sea legible para la gran mayoría de las personas. Y aquí tenemos algunas visualizaciones de la propuesta que hicimos en base a lo que nosotros proponemos. Este es el mismo listado de ingredientes que aparece acá, sin embargo con el fondo blanco y con los cambios tipográficos que proponemos. Estos son todos productos que se utilizaron para el testeo y donde claramente habían problemas al momento de leer esta información. Entonces proponemos en este caso, por ejemplo, que la información no pueda ser dispuesta alrededor del producto, sino que siempre tenga que estar en un recuadro de manera perpendicular a cómo uno visualiza el producto. En el caso de los fettuccini,
donde había un fondo transparente, nosotros proponemos que en estos casos se agregue un parche blanco por detrás de la información de ingredientes, de manera que efectivamente esa información sea posible leerla a pesar de lo transparente del envase. Y proponemos también como una primera propuesta que los productos que tengan alguno de los 9 alergenos priorizados por el reglamento, que tengan algún tipo de advertencia frontal en el paquete, lo que en Estados Unidos llaman el front of package labeling. Nosotros proponemos que tenga algo como este símbolo, que en el fondo esto obviamente hay que testearlo y ver qué entienden las personas, pero en el fondo creemos que algo de este tipo podría advertir al menos que algunos de los 9 alergenos priorizados están contenidos dentro de este producto, y haría que la gente efectivamente diera vuelta al producto y revisara el listado de ingredientes en caso de tener algún problema metabólico que requiriera revisar los ingredientes. Obviamente el mensaje y la forma gráfica que tome esto es algo que habría que testear nuevamente con usuarios para ver qué es lo que entienden de esto o qué sensación les genera. Y por último, algunas orientaciones respecto aquí voy a pasar rápido por las modificaciones normativas, pero en el fondo la gran mayoría de las modificaciones tienen que ver con especificar aún más la forma en que el listado de ingredientes debe ser presentado, y dentro de eso cómo los alergenos tienen que estar presentados dentro del listado de ingredientes, de manera que no se le entregue esa libertad a los productores, porque finalmente ellos terminan adecuándolo a los colores que utilizan, a las tipografías que utilizan, y eso no siempre va en beneficio de los consumidores. En el fondo, por ejemplo, en el caso de la tipografía, hoy en día no existe una tipografía definida y nosotros proponemos la tipografía Verdana. En el caso también del contraste, hoy día se hace referencia a que tiene que ser un contraste adecuado, pero nos damos cuenta que eso los productores lo entienden de distintas formas. Entonces creemos que es importante poner un fondo blanco, poner que tiene que ser con fondo blanco y con texto negro, porque eso asegura un contraste adecuado. El tema del etiquetado precautorio de alimentos también creemos que no puede, en el fondo no es necesario que existan opciones, sino que exista una forma de transmitir este tipo de información, porque además eso también se podría utilizar en campañas o en alguna forma de educar a la población también sobre estos temas. Entonces, decirle siempre que aparezca contiene, se va a referir a los alergenos que están contenidos en el producto, y siempre que se refiera a puede contener, se refiere a, etcétera. Creemos que eso puede facilitar mucho también la comunicación de este nuevo estándar, y creemos que en términos de sugerencias para la implementación es importante que haya una capacitación para los productores y los distribuidores. Creemos que en este sentido lo que fue la ley de los sellos es un súper referente de cómo se introducen este tipo de cambios y cómo se trabaja con la industria para que este tipo de cambios sean adoptados. Entonces creemos que se pueden implementar programas de capacitación, se pueden hacer talleres, seminarios, incluso se puede generar material digital como lo hace hoy día, por ejemplo, el gobierno en todo lo que tiene que ver con su imagen corporativa. Y hoy día, si yo quiero aplicar el logo del gobierno en alguna información, en un seminario, lo que sea, yo descargo el kit digital de la página de gobierno, y creemos que se puede hacer algo similar con este tipo de formatos que se podrían descargar, y que en el fondo el productor solamente tendría que agregar o cambiar los ingredientes de acuerdo a su producto. Creemos que es importante también fiscalizar y controlar esto de manera que efectivamente se vaya adoptando por parte de la industria, que existan distintas campañas de concientización sobre la nueva norma. Nos dimos cuenta en el testeo de lo que mencionábamos, de que existe muy poca conciencia en las personas sobre la alergia alimentaria, es que es un alergeno, etcétera, y por qué esa información está contenida en los envases. Entonces creemos que eso también es algo que se podría comunicar de mejor manera. Y por último, evaluar el impacto e iterar estas propuestas de acuerdo a cómo vayan resultando en su aplicación. Entonces, paso a seguir, podríamos decir que creemos que esta es una primera propuesta y que sería súper deseable testear y validar esta propuesta con usuarios, tanto el listado de ingredientes como la propuesta del sello Front of Package. Creemos también que hay que socializar esta propuesta con tomadores de decisiones dentro del MinSal y actores de la industria alimentaria chilena, también entender cuáles son los problemas que ellos los aquejan para incorporar este tipo de etiquetado.
Lo que les mencionaba anteriormente, creemos también que sería súper útil elaborar un kit digital de la propuesta que facilite la implementación por parte de la industria. Y por último, el diseño de un sitio web con información de alergia alimentaria y campañas de difusión sobre la nueva propuesta y sobre, en el fondo, cómo poder elaborar material descargable que podría ser utilizado en colegios, en centros de salud, etc. Eso, muchas gracias. Quedamos abiertos ahora a las preguntas que ustedes pueden tener y a los comentarios de los panelistas. Muchas gracias por la presentación, Arturo y Carola. Ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación para poder hacer justamente un feedback del proyecto y ahora tendrán 8 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas que se plantearon. Entonces comenzaremos con Guido Girardi. Él es médico de la Universidad de Chile y magíster en en salud pública, ex senador de la República y principal impulsor de la ley 20.606 de 2012. Actualmente vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros, Guido. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que eso es un proceso. Cuando nosotros iniciamos con Ricardo Huawei la idea de tener un etiquetado frontal en el año 2006, teníamos un gran objetivo, que era restablecer un derecho humano fundamental, que era el derecho a saber. Que uno pudiera entender que más que consumidores, en materia de alimentos debíamos ser ciudadanos y ciudadanas. Y eso supone que tú puedas decidir y por lo tanto tengas la información para decidir. Nosotros encontramos una paradoja. En realidad, gran parte de la industria, su objetivo era alterar, o sea, impedir el derecho a saber. Porque justamente los alimentos se están transformando y se han transformado en el mundo en un vector de daño a la salud. Es una paradoja. Los alimentos deberían ser un vector de vida sana, de encuentro, de comunidad, pero no pueden ser los alimentos uno de los principales factores de alteración de la salud del planeta y la salud de las personas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que es muy claro. O sea, yo creo que hay dos razones probablemente para que existan los etiquetados que hoy día existen. Uno, o que la empresa deliberadamente alguna no quiere establecer el derecho a saber y hace etiquetados que son incomprensibles totalmente porque no quiere decir en realidad lo que tiene su producto, y otros por desidia, porque no les interesa finalmente, a lo mejor no hay no hay una acción perversa, pero no les interesa que sus consumidores tengan derecho a saber. Uno es una dimensión activa de esconder lo que tienen y otro desinterés. Pero creo que en ambas cosas lo que está violentado son derechos fundamentales de las personas. Cuando nosotros elegimos este etiquetado, lo elegimos porque queríamos un etiquetado que un niño de 5 o una niña de 5 años pudieran entender rápido y simple. Antes, si tú tenías que mirar si un producto tenía azúcar, sal, grasa o caloría, era imposible. Esos etiquetados están hechos para que nadie los pueda leer, menos comprender. Entonces, el sello negro es algo que a nosotros nos pareció muy interesante porque un niño de 5 años o una niña de 5 años ya podía, o incluso más pequeño, ya podían entender que ese producto tenía algunos ingredientes que evidentemente se habían establecido como ingredientes críticos que podían ser dañinos para la salud de ese producto. Y la gracia de tener esos sellos, que al mismo tiempo nos permitía que si la industria eliminaba los sellos, recuperaba ciertos derechos que nosotros le quitamos. Nosotros a las industrias que tenían sellos, bastaba con uno, perdían el derecho a la publicidad, perdían el derecho a la venta en colegio, perdían el derecho a tener compras públicas del Estado, de tener animaciones, colores, y por lo tanto, estas industrias, estos son commodities que no se venden sin publicidad, por lo tanto, el incentivo que hay para que recuperaran esas garantías que le da la sociedad era que se transformaran en alimentos saludables. Los alimentos basura no podían entonces tener publicidad porque es publicidad engañosa, y menos podían venderse el colegio y el Estado no podía comprar basura para darle a sus niños y niñas y a la población en general. Entonces, ese es un primer criterio que a nosotros nos parece súper importante, es trabajar sobre el derecho a saber. Yo concuerdo totalmente que nosotros probamos muchos colores, hicimos focus group, probamos muchas formas, decenas de formas, semáforos, cuadrados, rectángulos, colores distintos unos sobre otros, y nos dimos cuenta primero que lo que es más impactante es el blanco con negro, siempre. ¿No? Es como... Y luego nos dimos cuenta que el disco pare negro, lejos,
era lo que los niños y niñas entendían mejor. Yo les cuento una anécdota. Nosotros cuando presentamos la ley en el 2006 con Ricardo Huawei, que la redactamos ambos en muchas reuniones, cafés, discusiones, habíamos pensado en el semáforo, porque yo había aplicado cuando era director del SEMA, fue sanitario en el año 90, el semáforo para enfrentar a las empresas que no querían bajar la contaminación, las clasificaban en verde, amarillo y rojo y daba a conocer. Y eso obligó a las empresas, nadie quería estar en rojo ni amarillo, y en 6 meses resolvimos un problema que duraba años. Entonces, cuando nosotros hicimos la ley, en el 2006 tenía el semáforo como etiquetado frontal, pero en el 2008 hicimos un gran congreso de obesidad mundial y la empresa se negó a ir porque no quería el semáforo. Y quería un etiquetado que usaban en ese tiempo que era totalmente incomprensible. Y la paradoja es que nosotros, la presidenta Bachelet nos pidió que sacáramos el semáforo porque tenía mucha presión de la industria, lo sacamos, dejamos el concepto de que tenía que tener un etiquetado frontal y luego cuando se aprueba la ley, recuerden que el presidente Piñera vetó la ley, tuvimos que hacer protestas, movilizaciones para que retiraran el veto, después hicieron un reglamento que era una vergüenza, pero cuando llega Bachelet en el segundo gobierno, nosotros pedimos que se retire ese reglamento y con Ricardo Huawei propusimos una comisión transparente con todos los actores universitarios, académicos, y ahí nosotros pedimos que se hiciera un focus group para que los niños y niñas nos dijeran, y para nuestra sorpresa nos dicen que lo que entendían era el rombo negro por sobre cualquier otro instrumento. Entonces, al decidir nosotros que íbamos a poner el rombo negro, la paradoja, y lo interesante es que vino la misma industria de Chile ahora a decirnos, por favor, volvamos al semáforo. Y nosotros les agradecimos muy entusiastamente que hubieran vetado el semáforo, porque si no, la ley hubiera tenido semáforo. De hecho, yo llevé la ley a Ecuador y en Ecuador fue antes de esto, entonces en Ecuador la ley tiene semáforo. Bueno, entonces, solo para decir que no variamos mucho, o sea, no seamos muy creativos. Si queremos, yo estoy totalmente de acuerdo que establezcamos los ingredientes como ustedes lo han planteado, pero si queremos una advertencia que un producto tiene alergeno, pongamos el mismo sello, ¿no? El mismo sello que diga presencia de alergeno, pero no, ya hay una cultura. ¿Por qué vamos a cambiar el semáforo si sabemos? Porque lo medimos, además eso se ha medido por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud. Hay decenas de estudios que muestran que el octágono negro es superior a cualquier otra forma de advertencia, medida en milisegundos, en capacidad de comprensión, en comprensión de que efectivamente eso puede ser negativo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando, me parece fundamental ir complementando estos, porque nosotros tenemos que llegar a un momento donde al consumir un alimento, particularmente estos alimentos hiperprocesados, esos alimentos son lo más saludables posible. Y creo que tenemos que ir en esa dirección. No puede ser que los alimentos sean unos principales vectores de enfermedad. Piensen que la mayor pandemia en el planeta no es el COVID, es la obesidad. ¿Verdad? Claro, no solo los alimentos, son los ambientes obesogénicos, es la falta de actividad física, pero nosotros hay factores que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, controlar el sedentarismo cuando ya nuestros adolescentes y nuestra población está 7 horas en pantalla diaria, es decir, va a pasar 20 años de su vida en la pantalla. Ese factor es muy difícil de controlar. Vamos a ir a un mundo sedentario, un mundo metaversal cada vez más. Lo que podríamos controlar es que los alimentos que son el otro vector sí sean alimentos sanos que cuiden la salud del planeta y que cuiden la salud de las personas. Entonces, me parece que ahí hay un esfuerzo gigantesco a hacer y en ese sentido creo que hay que impulsar y ir complementando estos 4 rombos negros que eran sal, azúcar, calorías y grasa, porque la mayor pandemia que tiene la humanidad es la obesidad, mata a 43 millones de personas, al año mata a 112.000 personas diarias, mata a 40.000 personas jóvenes que mueren de infarto, accidente vascular, cáncer, hipertensión y diabetes como consecuencia de su sistema alimentario. Entonces, claro, uno dice, cuando hubo el COVID, que murieron cerca de 8 o 10 millones de personas, lamentablemente toda la humanidad se movilizó. Pero ¿por qué no se moviliza cuando esta es la verdadera pandemia? Y es porque es un gran negocio. Es un gran negocio de esta industria que son igual que las tabacaleras, tienen las mismas prácticas, y es un gran negocio la farmacéutica que genera mecanismos paliativos para transitoriamente resolver los problemas, pero no para curar. Entonces, nosotros si queremos avanzar en una visión curativa, tenemos que evidentemente sacar uno de los factores. La gracia es prohibir la publicidad a los alimentos que también promuevan este tipo de situaciones, porque esa es publicidad engañosa, y creo que por ahí hay el camino a seguir. Entonces, yo estoy muy, bueno, de hecho nosotros en Congreso Futuro ahora vamos a poner algunos temas de sistema alimentario, porque
evidentemente son temas de frontera, hoy ya son debates mundiales. Hay algo que yo creo que deberíamos exigir, que no se siga llamando a estas enfermedades producidas por estos estilos de vida, que son estilos de vida absolutamente diseñados, planificados. No los podemos seguir llamando enfermedades crónicas no transmisibles, eso es falso, son las más transmisibles de todas. O sea, la publicidad es el peor vector de transmisibilidad, el peor agente, peor que los virus, que las bacterias desalmadas. ¿Ah? Se hace con neurociencia, se hace con estudios psicológicos. ¿Ah? Por último, los virus, las bacterias, los hongos son seres vivos que son respetuosos, funcionan con una ética ecosistémica. La publicidad hacia estos alimentos no tiene ninguna ética, ¿no? Realmente es una situación abusiva y que nosotros debiéramos decir, estos son las enfermedades crónicas más transmisibles de todas y no las menos transmisibles, porque además te da la sensación que no hay nada que hacer. Y está todo por hacer. Justamente los canales de transmisión son la publicidad, son los ganchos, son los stickers, son los adhesivos, son los ambientes obesogénicos, son el estatus que tienen las marcas. Las marcas hoy día son lo que las personas son. Las personas son en la marca. Los niños y niñas quieren pertenecer a determinadas comunidades de estatus y dime la marca que tiene y yo te digo quién eres. Entonces, esto es un tema muy de fondo y yo valoro mucho el estudio que están haciendo, así que por lo menos cuenten conmigo. Yo creo que esto hay que convencer a los parlamentarios. Yo creo que es más fácil que convenzan al gobierno, que está muy en la inmediatez, está muy apagando incendios. ¿Ah? Estos temas importantes no son lo importante. Lo importante es la inmediatez, que no siempre es lo importante. ¿Ah? O sea, en Chile lo importante es Monsalve, la Katy Barriga, si baila, no baila. Entonces, yo lo que creo es que más bien habría que convencer a un grupo de parlamentarios, ojalá transversal, y presenten esta iniciativa, como la presentamos nosotros con Ricardo Huawei, que fue una pelea gigantesca, gigantesca. Ah, nos tuvimos que poner con letrero en la Puerta de la Moneda cuando estaba Piñera diciendo Piñera le está vendiendo la salud, las personas de los niños a las empresas, o sea, durante semanas para que el gobierno retirara el veto. ¿Ah? Y tuvimos amenazas, tuvimos situaciones muy complejas. Entonces, yo creo que aquí otra de las cosas que es importante es que detrás de esto estén todas las universidades, no solo la católica. O sea, que esto sea una iniciativa de la ciencia chilena, de la salud chilena, con los decanos de la Escuela de Medicina, con sociedad civil, con ADECU, y que ese frente promueva estos instrumentos como ayudar a mejorar la salud y colaborar justamente con los más pobres, porque aquí hay un tema social. Todos estos problemas que nos afectan cuando ustedes miran la obesidad o las alergias, o sea, son muy distintas en los sectores de alto ingreso y bajo ingreso. A mí me tocó ir a un final de un colegio del barrio alto al fin de año de cuarto medio y saben que de 200 niños yo conté 8 con obesidad. 8. ¿Ah? Los conté uno a uno. Si yo voy a Somismo, en Cerro Navia, en Puente Alto, es al revés. ¿Ah? Eso es dramático, ¿te das cuenta? Es dramático que las personas pobres son los que sufren de infarto, de cáncer, de accidentes vasculares, de hipertensión, en una relación muy superior a los otros. No existe un tema social. Y lo mismo pasa con las alergias. Y son los que tienen menos posibilidades de defenderse porque no tienen acceso a la salud, digamos. Entonces, yo creo que además esto hay que ponerlo como temas sociales, o sea, de equidad social. ¿Ah? Muy importante, son temas de equidad social, porque los sectores más altos de ingresos tienen mucho más posibilidad, por último, de a pesar de que sea críptico ese etiquetado, de entender algo de eso. Son los otros sectores que Muchas son los más gracias, vulnerables. Guido. Entonces, Vamos bueno, a- cuento contigo, muy interesante y los felicito. Y las felicito. Muchas gracias, Guido. Muy interesante todos los puntos que has levantado. A continuación vamos a escuchar a Paulina Abraham, médica cirujana de la Universidad Austral de Chile, médica familiar con mención niño de la Pontificia Universidad Católica y magíster en salud pública de la Universidad de Nottingham. Te escuchamos, Paulina. Muchas gracias, Florencia. Bueno, lo primero es felicitar al equipo, porque en realidad, si bien estamos mejor que estamos hace 14 años en Chile con respecto a los etiquetados, y eso lo agradecemos a las familias que tenemos niños o que tenemos parte con el tema de las alergias alimentarias, es un tema que es muy relevante y todavía hay mucho que avanzar. El hecho de que sea además un equipo multidisciplinario habla muy bien de ustedes, porque claramente el camino que se puede llegar es mucho más lejos trabajando con gente de distintas áreas. En el fondo, el impacto, efectivamente, no solamente en la salud física, sino que también, como ustedes describieron en su resumen, está en la salud mental de la familia, que es lo que uno ve cuando ve pacientes con alergias alimentarias también, pero además del entorno. O sea, en el fondo, habitualmente las familias que tenemos con alergia alimentaria entienden los etiquetados,
pero esa familia tiene familia extendida, tiene amigos, tiene colegios, tiene compañeros, en el fondo, ¿qué es lo que les ocurre a los pacientes? Habitualmente cuando uno ve a un niño con alergia alimentaria o ve a una mamá que está con una guagua que sangra, habitualmente eso no ocurrió en su casa, sino que ocurrió en la casa de la abuelita, en el colegio. Por lo tanto, necesitamos hacer que la población general entienda el etiquetado y no solamente los pacientes que están comprometidos con el tema y que están leyendo etiquetas todo el tiempo. Por lo tanto, los felicito. Me parece que tuvieron una buena revisión de lo que estaba pasando en otros países, lo cual es muy relevante. Tuvieron una buena metodología para revisar, en el fondo, de forma más cuantitativa y cualitativa, qué es lo que entendían las personas. Por lo tanto, hay una buena propuesta tanto en la forma como en el fondo. Dentro de las cosas que quizás hay que remirar es que entre los objetivos generales y específicos que tuvieron ustedes pusieron que este etiquetado para los alimentos que eran envasados en Chile. Sin embargo, es relevante que sean vendidos en Chile. Es mínimo y probablemente es parte de lo que ustedes quieren hacer después, pero en el fondo los que venden en Kiosk Club o lo que traen desde afuera ciertos supermercados, nos ha pasado otras veces que no etiquetan alérgenos importantes porque hay errores de traducción o porque están en inglés directamente y las familias no lo entienden, sino que todos los alimentos que se vendan en Chile, tanto al por mayor como al por menor, deberían ser parte de esta ley de etiquetado, ¿cierto? Y quizás algo que es una oportunidad también para revisar y agregar es qué pasa con los etiquetados unitarios, con ciertas cosas que no son aptas para la venta unos a uno, pero quizás sí pueden tener solamente los alérgenos. Por ejemplo, los helados que venden en caja y que dicen que no son para venta unitaria y en un cumpleaños llegan los helados solamente, serviría saber este helado contiene leche. Quizás no todo de la etiqueta porque puede que no quepa o efectivamente no es para venta al por menor, pero sí que contenga el estado de alergia. Lo otro importante que también le ha pasado a muchos pacientes, nos ha pasado a nosotros también como familia, es el cambio de las recetas. En el fondo, cuando un alimento no contiene maní y de un día para otro cambia la receta a tener maní, pueden haber accidentes por no leída del etiquetado en ese momento. Y eso es algo también que uno educa a las familias cuando tienen una alergia alimentaria. Cuando uno ve pacientes, parte de las cosas que uno les dice no es que pueda comer galletas Oreo, es ultraprocesado, todo lo que tú quieras, pero por ingredientes pudiera comerla, si en algún momento cambia la receta, pues hay que dejar de comerla. Por lo tanto, hay que educar a la población que hay que leer la etiqueta. Quizás algún tipo de etiquetado que diga cambio de receta, no sé, durante 6 meses, un año, pudiese ser útil también. Y por último, efectivamente, la propuesta de los sellos, si bien ha tenido bastante discusión, yo me acuerdo que estaba estudiando en Inglaterra cuando hace 15 años atrás o 12 años atrás se hizo el sistema del semáforo en Inglaterra, hubo mucha discusión al respecto porque podía haber también una falsa percepción de seguridad. En el fondo, como que, ese semáforo está en amarillo y tiene un amarillo, no importa. O sea, no sé, si tiene un sello, no importa porque no es tanto. Puede haber una falsa percepción de seguridad. Aparentemente en Chile ha tenido buena acogida, por lo tanto algún estándar similar, pero probablemente va a tener que tener alguna diferencia o en color o en tipo. Sería algo fácilmente comprensible siempre y cuando no haya una fatiga de etiquetado, efectivamente, o una saturación de la etiqueta. Por lo tanto, ahí habría que ver cómo la gente de diseño, ver cómo es más factible. Creo que esos son mis comentarios. Felicitaciones. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Guido, por sus interesantes comentarios al estudio. Yo quería contestar rápidamente algunas de las preguntas que hay en el chat. No, efectivamente no hemos logrado testear la propuesta. De hecho, creemos que ese sería el siguiente paso, de ver cómo la gente efectivamente entiende mejor la información, o sea, de partida puede leer mejor la información. Segundo, si la comprende mejor. Y tercero, hacer pruebas con distintos tipos de productos, distintos tipos de formatos. Ahí aparecía, Rodrigo decía, distintos tipos de sustrato, distintos tipos de impresión. Todo en el fondo son las pruebas que habría que empezar a hacer ahora para efectivamente terminar de ajustar la norma de manera que no solamente sea comprensible por las personas, sino que también sea implementable por la industria. Eso es un tema. Otra persona pregunta qué pasa con los restaurantes. Esa es nuestra segunda pelea. Que en el fondo partimos por esto porque es lo más fácil, pero efectivamente creemos que hay un súper tema en lo que son cafeterías, restaurantes, comida al paso, panaderías incluso,
donde hoy en día una persona alérgica de verdad que no puede ir, porque no hay ninguna información. Uno le pregunta a la persona que te está atendiendo y no tiene ninguna información sobre los ingredientes que contienen esos productos. Así que esa es una de las peleas personales que queremos dar después de esta. Eso, y con respecto a lo que comentaba Guido sobre la industria, sí, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con que el Estado tiene un rol ahí, en el fondo. Hoy día justamente en la mañana escuchaba un seminario que se hizo en Inglaterra porque están proponiendo una política para reducir la obesidad a la mitad. Y claro, está esta pregunta, ¿y por qué el nanny state? Y esta idea de que por qué el Estado se mete en cosas. Claro, porque efectivamente la gente no se siente confiada frente a la información que le entrega la industria, y el gobierno ahí tiene un rol, el Estado tiene un rol en justamente entregar la información, o asegurar las condiciones para que la información sea transmitida a las personas. Arturo. Sí, muchas gracias, Carola. Voy a seguir contestando. Hay varias preguntas muy interesantes y comentarios muy interesantes en el chat. Voy a partir por explicar algo que tocó el doctor Girardi, el tema de por qué no hacerlo con un sello igual que los otros sellos. Los sellos que están actualmente, el de grasas, calorías, etcétera, lo que están reflejando son cosas negativas. En cambio, acá son cosas que particularmente le pueden perjudicar a pacientes con alergia alimentaria, pero no queremos hacer parecer que la leche o el trigo o el huevo son cosas negativas de los alimentos. Entonces, creemos que un sello diferente, si bien no queremos que esta cuestión parezca un potpurrí frutillita de diferentes sellos, eh, creo que asemejar comidas saludables que en algunos pacientes le pueden dar alergia con cosas que son nocivas para la salud, creo que puede haber no solamente confusión, sino que hay también mucho reparo en la industria y creo que con razón. Pero esto, hicimos varias propuestas porque no nos cerramos a ninguna. Creemos que el front of pack obviamente es la mejor manera de transmitir un mensaje y hay varias maneras de hacerlo. Ahora, mientras el rotulado de los ingredientes esté claro, yo creo que esa es la premisa básica. Hicimos algunas pruebas, les voy a mostrar, por ejemplo, acá me tengo que sacar el video, el desenfocar. Acá tengo un 1+1, ¿cierto? Y ustedes ven que es casi imposible leer. O sea, yo empecé con presbicia, tengo 45 años, pero tengo que hacer un esfuerzo supremo. Miren con la propuesta actual. Uno se da cuenta en 5 segundos, no necesita más. Y ese es el tiempo que demora en la compra. Uno va en la góndola, aunque hoy en día todo el mundo compra por internet, pero uno va en el almacén y va en el supermercado y lo tiene que mirar y no son cosas más de segundos. Lo mismo, por ejemplo, tallarines, y esto es ilegible, digamos, uno se puede concentrar mucho en tratar de llegar a los ingredientes, pero miren lo fácil que se hace simplemente con un buen rotulado. Se lee de lejos. Entonces, el rotulado finalmente de ingredientes es lo central. El modelo canadiense de fondo blanco, letras negras, con buena legibilidad, que es algo tan básico, pareciera ser que es lo primero a implementar porque es claramente, a mi parecer por lo menos, lo más importante. Seb Chernilo preguntaba en el chat por qué no ir más allá en el contenido. En Chile son 8 o 9 alergenos, en Australia son 16 hoy en día. En este trabajo, créannos que esto es parte de nuestra pega y es un proyecto con fondos acotados y todo, nos centramos en la forma. El fondo es complejo. ¿Por qué agregar avellanas o por qué agregar pistachos? ¿Son prevalentes en nuestra población las alergias a esos alergenos? ¿O debiéramos agregar lupino o mostaza? Son conversaciones un poco más largas. Si bien uno puede eventualmente decir que todos los alimentos pueden dar alergia, hay que priorizar. Mientras esté rotulado clarito, yo creo que pasa a ser secundario la cantidad de alimentos que incluyamos, porque se va a leer avellano. Pero es algo que se puede ir discutiendo y renovando en el tiempo. Y había una cosa más que quería decir. Lo de los edulcorantes. Es bien interesante porque hoy en día también hay mucha preocupación, justificada o no, lo podemos discutir acerca del aspartamo, del sucralosa, etcétera, que tiene que ir en negrita. No hemos hecho el estudio con ambas cosas. Por ejemplo, en Canadá no se exige que los
alergenos vayan en negrita. Esto es algo que sí se exige en Nueva Zelanda y en Australia. Entonces, hay que, obviamente, poner todo en conjunto y ver qué es lo que corresponde. Personalmente creo que no tiene mayor sentido que los edulcorantes estén en negritas si es que están bien legibles. Y volvemos a lo mismo. Al final la comprensión y legibilidad pasa a ser lo central. Muchas gracias al equipo. Ahora quisiera plantearle al panel algunas preguntas para ahondar en algunas aristas de lo expuesto por los académicos. Quisiera partir con Guido. Considerando tu experiencia y los aprendizajes de la implementación de la ley 20.606, la ley de etiquetado, y estas peleas, luchas que mencionabas que tuvieron que dar para su tramitación, ¿qué elementos clave y desafíos habría que considerar en el proceso de implementación de esta propuesta que se está presentando? Primero, yo creo que hay que tener una definición muy conceptual respecto a por qué tienen que haber normas, por qué tienen que haber regulaciones. ¿Ya? Porque si tú miras a Estados Unidos, la lógica de Estados Unidos ha sido de decir, mira, este es un problema de cada persona, que se arregle ella. Entonces, ¿por qué tú intervienes con políticas públicas? ¿Por qué involucra, entre comillas, al Estado? Porque nadie es obeso porque sí. Es obeso porque hay un ambiente obesogénico, porque hay publicidad, porque vives en un territorio que favorece la obesidad, porque hay circunstancias que son sociales que te llevan a la obesidad, ¿no es cierto? Las personas no comen lo que comen porque sí, lo comen o por razones de pobreza o los ponen por razones de publicidad. Entonces, yo creo que es muy importante entender que nadie es obeso solamente por su propia responsabilidad, ¿no? Y nadie va a dejar de ser obeso por su propia responsabilidad, es muy difícil, ¿no? O sea, ¿por qué la gente pobre tiene mayores prevalencias de obesidad? Por razones obvias, porque no tienen donde caminar, no tienen lugares donde hacer actividad física, viven muchas veces en lugares contaminados, en lugares inseguros, inseguros. Entonces, lo mismo, si ustedes comparan la ciudad de Los Ángeles con un grupo poblacional equivalente en Holanda, donde andan en bicicleta, se van a dar cuenta que el territorio es uno de los principales actores en la obesidad. Entonces, eso primero. Lo segundo, por lo tanto, aquí hay un bien social a cautelar, hay un tema ético a resolver social que tiene que estar bien claramente establecido, de por qué tú involucras esto a través de políticas públicas. Luego, yo creo que es muy importante la alianza. O sea, si no hubiera existido el doctor Huawei, esta ley de etiquetado no hubiera llegado a término. O sea, Huawei era una eminencia mundial, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Huawei decía algo, tú podías tener al frente, no sé, una legión de nutricionistas y expertos de Nestlé, pero la opinión de Huawei tenía un valor, una transparencia y tenía un impacto muy potente. Entonces, lo otro que nosotros hicimos fue hacer alianza con todas las universidades. Y tuvimos la suerte que estaba Ennio Vivaldi, de rector, Ignacio Sánchez. Quiero recordar que en un momento la industria pagó a rostros en el año de haber sido 2017 o 2016 para que le dijeran que la ley era mala, que no había que usarla. Y hacían spot en la televisión. ¿Qué hicimos nosotros? Convocamos a todos los decanos, al mundo científico, a premios nacionales de ciencia, a la ministra de Salud, que era la doctora Castillo en ese momento, a Ignacio Sánchez, bueno, estaba Ricardo Guau, evidentemente, estaba Enio Vivaldi, estaba una comunidad al colegio médico, etcétera, diciendo están mintiendo. Y al otro día esos rostros pedían perdón, porque la fuerza y el poder que se puede construir tiene que ver con esta alianza. O sea, ustedes son estudiantes de la Facultad de Medicina, deberán desde ya tratar de involucrar, ¿no es cierto?, a su rector, que creo que va a estar totalmente disponible, al decano de Medicina, te das cuenta, a la rectora de la Universidad de Chile, a los distintos actores que hoy día las universidades tienen que también estar centradas en resolver los problemas de su comunidad. O sea, está bien que hagan investigación, publicaciones en revistas se valían así, pero lo que nosotros estamos tratando en Congreso Futuro, y por eso estamos haciendo Proyecta Chile con todas las universidades, es que las universidades resuelvan problemas de sus sociedades, de su comunidad, de las empresas, del mundo público. Y este es un problema a resolver. Entonces, yo creo que esa alianza es muy importante, ¿ah? Y también la alianza con la sociedad civil. En Chile no hay mucha sociedad civil para esto. Porque en México cuando hicimos la ley teníamos al poder del consumidor, que es gigantesca, es un poder. Y teníamos el Instituto de Salud Pública con Simón Barquera y Juan Rivera, pero no teníamos mucho apoyo. Pero de todas maneras ustedes tienen Conadecu, Audecu, o sea, es la alianza la que va a permitir que cuando se presente esta ley, si está respaldada por un poder intelectual, académico, científico, social, es lo que le va a dar fuerza a eso. Entonces,
Yo creo que esto hay que prepararlo, no es llegar y presentar un proyecto de ley, te das cuenta, una iniciativa, tiene que eso tener una fuerza política capaz de lograr que llegue a puerto. Hay cantidades de leyes, yo presenté la ley de tabaco, yo hice toda la ley de tabaco y la última ley de tabaco está entrampada, debe estar entrampada hace unos 15 años, en la que establece la tarjeta, la caja genérica y impide el uso de aditivos, por ejemplo. 15 años, no, no sé, a ver, porque bueno, yo ya me fui al Congreso, te cuenta, no hay que le interese impulsarla. Piense que esta ley la presentamos en el 2006 y entró en vigencia el 2019 recién, en plena vigencia, a pesar de que se aprobó en el 2011. Entonces hay que sumar, hay que construir poder, ¿ah? Poder académico, intelectual, que es muy importante, y poder social también, porque eso es lo que le va a dar posibilidad a que esta inicie. Y además el poder de los pacientes, o sea, ahí hay un mundo muy interesante que aquí está más identificado, porque cuando nosotros hicimos la ley, no teníamos una agrupación de pacientes, entre comillas, que agrupara a todas las personas, pero acá ustedes tienen una agrupación de pacientes interesante y que tienen iniciativa, son activos y pueden ser los voceros de esto, ¿te das cuenta? Y son muchas veces mujeres, son mamás. O sea, ahí tienen un poder, yo diría, súper interesante para sumarlos como actores, voceros, como impulsores de esta iniciativa, ¿no? Esas alianzas son las que yo recomiendo. Muchas gracias, Guido. Paulina, preguntarte si consideras que esta propuesta incorpora suficientemente las dificultades que enfrentan las familias con hijos e hijas con alergenos, con alergias alimentarias, y qué podría estar quedando afuera, qué podría estar faltando en esta propuesta y que hay que atender. Sí, el tema del fondo, los temas principales, que fueron las conversaciones que hemos tenido en el fondo de la elegibilidad con respecto a la negrita, que era algo que es fundamental, al tamaño, que es algo fundamental, están presentes. El contraste, o sea, todas las grandes cosas que son un poco las quejas que uno escucha, si en el fondo es las cosas que uno escucha en la consulta, cuando la abuelita viene con la mamá y el niño dice, pero es que yo no alcanzo a leer, es que yo no alcanzo a ver, es que no entiendo lo que leo. El hecho de que en Chile ya diga leche y no caseína es un avance fundamental, ¿cierto? Por lo tanto, la gran mayoría de las cosas que se necesitan desde la perspectiva del paciente están puestas. Lo único que podría agregarse fue lo que conversamos antes, ¿cierto? Que quizás ciertos etiquetados pequeños o venta unitaria podrían salir solamente los alérgenos y que se quede un cambio de etiquetado quede efectivamente presente. Pero efectivamente, escuchando las conversaciones también, me voy a acordar de pacientes concretos en Corral, que uno al final termina viendo por telemedicina porque el acceso es difícil, ciertos pacientes que el otro día vi un paciente que está en Chile, yo en este momento no estoy en Chile, que está en Chile, y le obligaron a ponerse la vacuna contra la trivírica, teniendo anafilaxia a la proteína de leche de vaca en el colegio, y no dejaron que los papás autorizaran que se pusiera en un CESFAM. El papá, gracias a Dios, estaba ahí, estaba con el EpiPen, el niño hizo una anafilaxia en el colegio, con la enfermera del colegio que no estaba preparada, y el papá tenía el EpiPen y efectivamente lo usó. Entonces, efectivamente, democratizar para que todos los sectores del país llegue esta información de forma clara es relevante. Por lo tanto, tiene que aparecer leche, tiene que aparecer en negrita, tiene que aparecer en un tamaño que efectivamente una persona de 45 años que no tiene acceso a anteojos pueda relativamente verlo o que tenga una lupa y puede verlo, como decía Arturo, yo también estoy con mi anteojo acá ya porque tengo más de 40. Entonces, es importante que todos estos factores estén en el checklist. Y creo que por eso el trabajo multidisciplinario, la presencia de Carola y de las diseñadoras acá es fundamental, porque nosotros como médicos podemos decirlo, pero yo no tenía idea que la letra verdana era así de increíble para poderla leer. Em, por lo tanto, yo creo que la gran mayoría de las cosas que son necesarias están puestas. Obviamente están estas sutilezas, ¿cierto? No le gustaría que quizás hubiera más alérgenos. El tema de que cuando aparecen nueces incluye o no el maní, porque el maní es una leguminosa, pero para la población general podría ser una nuez u otras nueces, pero eso ya tiene que ver un poco con reglamento sanitario y escapa un poco el alcance del proyecto, ¿no? Pero efectivamente, desde perspectiva del usuario, está muy completo. Gracias, Paulina. Guido, hacerte otra pregunta.
En tu experiencia, ¿qué papel debería tener la colaboración entre instituciones gubernamentales y la industria alimentaria en el diseño de esta nueva normativa de etiquetado para asegurar su eficacia y la aceptación por parte de la industria alimentaria? Guido, ¿estás con el micrófono? Tenemos un problema más de fondo. Yo creo que el Estado, yo fui muy estatista en el siglo XX y menos estatista en el siglo XXI, porque en el siglo XX el Estado era el domicilio de toda la intelectualidad, de todo el potencial creativo, de todo el impulso social de la sociedad. O sea, si yo hubiera preguntado en un panel como este 30 años atrás, levante la mano quienes militan en un partido, todo el raro hubiera sido el que no militaba. Hoy día es totalmente contrario, la intelectualidad, el mundo valioso desde el punto de vista científico, intelectual, se alejó de la política, bueno, por las razones que todos sabemos, un fenómeno mundial, lo que debilita la capacidad intelectual del Estado. Entonces, el Estado no tiene capacidad de proponer esto, primero. No lo va a proponer, no tiene la capacidad, no tiene las competencias dentro del Estado para hacer esta reflexión. Cuando nosotros creamos el Congreso Futuro, lo hicimos justamente en el año 2011 diciendo, ya, dado que el Estado, que la política no tiene esta capacidad, hay que recuperar esa capacidad. Y por lo tanto hay que aliarse con aquellos que tienen estas competencias. Además, el Estado es víctima, la política es víctima de la inmediatez. No hay pensamiento. La inmediatez, el ruido, el pensamiento requiere tiempo, silencio, no hay, y competencia. Pero sí la tienen los centros científicos, sí la tienen las universidades. Tienen tiempo, silencio, no son rehenes de la inmediatez, pero tienen que tener voluntad de ir a resolver problemas como lo están haciendo, el problema de la sociedad concreto. Entonces, yo creo que primero esa relación es fundamental. Ahora, yo creo que sí el Estado sirve, en este caso estoy hablando, por ejemplo, el Estado representado por la ministra de Salud sirve, porque si se suma el apoyo de la ministra de Salud es un apoyo muy relevante, pero no es suficiente, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, al tener a parlamentarios también es un apoyo relevante, pero no es suficiente. Por eso que yo creo que es la alianza, lo que emerge de un proceso colaborativo, inclusivo, muy transversal. O sea, lo ideal es que ustedes tengan parlamentarios de todos los sectores políticos, no un solo sector. Yo estoy seguro que van a haber, seguramente hay sectores políticos que son más reacios, pero siempre van a encontrar un parlamentario y una parlamentaria, incluso los sectores más reacios, que le interese esto. La ley la aprobamos porque Gonzalo Uriarte, que era la UDI, votó por ella. ¿Te das cuenta? Creo que la apoyamos por 2 votos. Y toda la UDI votó en contra, pero hubo 2 o 3 que nos ayudaron, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Y creo que esa transversalidad, creo que los pacientes, ahí, no sé, Paulina, hay organizaciones de pacientes en alergia alimentaria que son súper activos e innovadores, ¿ya? Después, lo que yo decía, las organizaciones de consumidores y sobre todo lo que ustedes son, la academia. El mundo científico tiene que entrar a la gran política, tiene que entrar a decir, mira, nosotros queremos ser activos colaboradores en proponer soluciones que tienen o están basadas en evidencia, que son para resolver desde la perspectiva del bien común problemas que tiene la sociedad. Entonces, yo creo que esa articulación es fundamental, ¿no? Y les va a dar mucho poder, ¿no? Y creo que hay que identificar, también incorporar a personas clave de la sociedad civil, de sus decanos, de sus autoridades de decana, de personas relevantes que tengan legitimidad en estos temas. Y creo que eso es lo que les va a permitir avanzar. Eso es lo que nos permitió a nosotros avanzar, ¿no? Porque lo que nosotros hicimos fue una alianza estrechísima entre el mundo intelectual, científico, académico y el mundo político. No teníamos mucha sociedad civil, pero algo tuvimos, ¿no? Pero eso fue lo que permitió que finalmente uno pudiera doblegar y piense que cuando nosotros hicimos esto no teníamos otro referente, porque hoy día, cuando hicimos esto en Perú, Argentina, Colombia, México, tenían referente, pues teníamos lo que nosotros habíamos hecho, teníamos los sellos, teníamos los niveles críticos, por qué sobre 10 gramos de azúcar por 100 gramos de producto se iba a considerar alto. ¿Te das cuenta? Había un estudio que habíamos hecho con Ricardo Huawei y con la OMS. ¿Por qué era por porción y no por 100 gramos? ¿Te das cuenta? Porque si era por porción, los tipos manipulaban o sea, había muchas cosas que ya otros países, otros lugares tenían resueltas. Entonces, ya tenemos resueltos algunos temas, pero yo creo que el poder es la alianza, bueno, y además yo estoy totalmente dispuesto a colaborar en eso. O sea, nosotros, el consejo asesor de esta fundación son todos los rectores y rectores, lo preside Ignacio Sánchez, y el director de esta fundación
es muy transversal. Está María Teresa Ruiz, Premio Nacional, Juan Asenjo, Premio Nacional, Mario Muy, Premio Nacional, Bernadita Méndez, científica. Está María Emilia Undurraga, que fue ministra de Agricultura del presidente Piñera. Está Carola Torrealba, que fue subsecretaria de Ciencia del presidente Piñera. O sea, es muy transversal, ¿te das cuenta? Entonces, esa transversalidad es potente. O sea, en este mundo donde la política está polarizada y no conversa, si tú logras poner juntos, o sea, a distintos actores relevantes de la política, también es poder. Entonces, bueno, yo creo que por ahí debe ir el camino. Perfecto, Guido, muchas gracias. Em, Paulina, para cerrar esta ronda de preguntas, preguntarte qué impacto se podría esperar que tenga este nuevo etiquetado, este nuevo estándar gráfico, en la confianza del consumidor hacia la industria alimentaria y cómo ves que podría influir esto en la relación entre productor y consumidor. Sí, súper interesante la pregunta, Florencia, porque mientras estábamos hablando, estaba pensando en algo similar, porque efectivamente en estos momentos estoy viviendo en Estados Unidos, el tema de los ultraprocesados es grotesco y para los centros de padres de los colegios de mis niños hice una revisión de ultraprocesados para mandárselo a los centros de padres, porque en realidad el alimento que están recibiendo los niños que se da en los centros de padres es efectivamente muy poco saludable. Entonces, dentro de esta revisión de ultraprocesados que le mandé a las mamás y a los papás del centro de padres, una cosa bastante básica, pero en el fondo con revisión de la evidencia, con las alternativas en el fondo saludables a lo que se estaba dando, y que pasemos por último de ultraprocesados a procesados, efectivamente salió el tema de la ley de etiquetas, que aquí el etiquetado es bastante sencillo de interpretar. Pero creo que el objetivo efectivamente de la propuesta actual tiene que ver de cómo se presenta la información ya existente y está en el reglamento a la población general para que pueda ser legible y entendible. Bueno, mira, yo creo que tenemos una paradoja. Lo que pasa es que estamos caminando al mundo de la desinformación, porque además nosotros estamos regulando un pedacito cada vez menor. O sea, esta aventura y esta historia va a transcurrir en el ciberespacio. Entonces, en un mundo personalizado, donde yo ya ni siquiera sé la publicidad que le está llegando, la información que le está llegando a los niños, a las niñas, a los padres, las madres, no sabemos, y es un mundo muy difícil de regular. Además, estamos en un mundo donde lo falso es lo verdadero, ¿ah? Porque en esta economía de la atención, esta disputa por los datos, son los contenidos más distópicos, extremos, polares, los que capturan la atención y por lo tanto son los que los algoritmos amplifican, desplazando los contenidos verdaderos, y ahí no hay certificación de veracidad, y los cerebros tienden a pensar que lo falso es lo verdadero, ¿ah? Entonces, yo soy partidario, muy partidario de que exista certificación de veracidad, ¿ah? Y que vamos a tener que regular los algoritmos futuros para que se les prohíba amplificar contenidos que justamente son los contenidos adversos para las personas, que eso están afectando la democracia, la convivencia, todo. Ahora, respecto al etiquetado, yo no creo que más información sea un problema, ¿ah? Estamos enfrentados a un mundo de cero información, ¿no? Claro, había muchas preocupaciones nosotros mismos, y tener cuatro sellos iba a generar lo que decía Paulina, un cansancio de sellos. No ha sido así, te das cuenta, porque finalmente la información útil, la información verificable, la información que tiene base científica como esta, siempre va a ser bien valorada, siempre. ¿No es cierto? Yo creo que el problema es cuando tú tienes, hoy día estamos avanzando un mundo de la desinformación. Hay tanta información que nuestros cerebros ya no saben qué es lo que, dónde está la paja del trigo, ¿te das cuenta? Entonces, lo que ustedes están haciendo tiene algo que es un sustrato muy relevante porque es certificado, es verificable y tiene base científica. Entonces, yo no creo que eso sea un problema. A mí lo que me causa problema es la falta de información y la desinformación hoy día. El problema del futuro no va a ser solo falta de información, es la desinformación es el gran problema que viene. ¿Ah? Y entonces ahí vamos a tener que actuar, y yo creo que sería interesante que fuéramos pensando ya cómo regulamos este mundo, porque nosotros estamos regulando el mundo analógico, estamos regulando productos, regulamos la televisión, la radio, los periódicos, pero la publicidad ya no está pasando por ahí, po, ¿eh? Ya los medios tradicionales están muriendo porque Facebook, Google le están quitando toda la publicidad. O sea,
el negocio de la publicidad hoy día son cerca de 450.000 billones de dólares. ¿Ah? Y la mayor parte se está yendo por la vía de las redes sociales, de las plataformas. Entonces, ese mundo es un mundo que vamos a tener que enfrentar porque por ahí, ¿te das cuenta? Si no, vamos a estar nosotros trabajando en la punta del iceberg nomás con nuestras normas, porque gran parte de lo otro va a pasar por ese otro. Bueno, esos son los temas que nosotros estamos tratando de plantear. Bueno, yo lo aprovecho a invitar al Congreso Futuro que va a empezar el 13 de enero al 18. Vienen muchas personas que vienen a hablar justamente cómo regular estos mundos. Lo que estamos viviendo es una era donde la tecnología empieza a ser sustitutiva al humano. Por eso que el concepto con el futuro es qué humanidad queremos ser. Vienen 10 de los principales filósofos del mundo. Vamos a hacer una cumbre filosófica porque queremos discutir sobre el futuro del humano. Habrá un humano, habrá un poshumano, habrá humanidad, habrá una poshumanidad. Bueno, son temas que se los dejo, pero que son muy apasionantes. Y creo que parte del trabajo que ustedes hacen, vamos a tener que también ver cómo entra en esta nueva realidad donde ya estamos pasando 7 horas diarias promedia, que es el mundo virtual, o vamos a tener una vida cada vez más metaversal y vamos a tener que regular ese mundo, porque ese mundo no tiene regulaciones, ninguna. Ya pues, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, bueno, a nuestros comentaristas, a Guido, a Paulina, por haber aceptado esta invitación. Gracias por sus comentarios, por la conversación que se dio aquí, y a todos por conectarse. Les cuento que a partir de mañana el video de este seminario estará disponible en nuestro sitio web, politicaspublicas.uc.cl, y además el artículo final de este proyecto eh, será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en abril del 2025 y también estará disponible online. Bueno, así que les agradezco nuevamente y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad, súper interesantes sus preguntas y sus comentarios. Así que muchísimas gracias. En un momento llegamos a ser más de 80 personas, así que hay harto interés en el tema. Eso es bueno hacerlo notar también. Gracias. Chao, Paula.